Buenos días. Hola, hola, buenos días a todos. Buenos días, profe. ¿Ya cómo sigues, Roberto? Hola maestra, buenos días. Ya mucho mejor, muchas gracias. Ya Qué digamos bueno, que a me da un gusto. 95% yo creo ya. Gracias. Perfecto, me da gusto. Gracias. Vamos a dar unos minutitos, son las 10:02 a las 10:05 para que se acaben de integrar, porque todavía entré a la clase y estaban con la otra profesora. Entonces, para que terminen en lo que se despabilan tantito. Chicos, más o menos, ¿cuántos alumnos están entrando a sus sesiones? Pues hace rato no éramos más de 10, algo así. Gracias. Prox 10, maestra. Perfecto. Tampoco entró María Luisa. Bueno, vamos a comenzar. Como bien saben, el día de hoy se está evaluando el segundo parcial, ¿no? La mayoría de ustedes, o bueno, más bien como de todo el grupo, me hizo llegar la jefa de grupo una lista impresionante de alumnos para que se les evaluara al 100% con el ensayo. Cosa que se me hizo súper rara porque son alumnos que en la vida he tenido conectados, ¿no? Que ni los identifico. A ustedes, por lo menos, así como que con las primeras exposiciones, identifico algunos, ¿no? A Rafa, a Roberto, Norma, Violeta, ¿no? Entonces son como compañeros que de ustedes, pero que nunca los he visto ni conectados. Pero bueno, están eligiendo que se les evalúe con lo que es el chat el ensayo. Esta semana estoy en revisión, esta semana van a tener ya en sistema el ensayo para su siguiente parcial y de igual manera van a tener ya la calificación en la plataforma. En el transcurso de la semana ya saben que siempre que lo hago les mando por ahí un mensajito para que ya las puedan checar y cualquier duda o aclaración, pues bueno, yo ya estaré a sus órdenes. Para el siguiente parcial va a ser exactamente lo mismo. Vamos a manejar el 60% ahora con lo que es el foro de discusión y el 40% al ensayo. Entonces, pues bueno, quienes quieran realmente apegarse un poquito más al ensayo, va a ser exactamente lo mismo para que entonces también en el tercer parcial le hagan saber a la jefa de grupo qué compañeros van a ser evaluados con su ensayo al 100%. Acuérdense que el hecho de que estemos en el foro de discusión lo pueden hacer de manera oral o lo pueden hacer a través del chat. Y de esa manera, ambas participaciones yo las contemplo para esa variable. ¿Alguna duda, comentario, observación?
El ensayo va a ser de igual manera a computadora con ustedes, ¿va? Y con las características que ya sabemos. Eso va para su tercer parcial y reitero, en la plataforma en la semana les hago llegar lo que es el tema. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Todo claro, maestra. Bueno, de mi parte ¿Sí? todo. Gracias. Perfecto. De hecho, estoy recibiendo bastantes ensayos, como les comentaba, pero si a mí me preguntan, pues la verdad es que sí me gustaría más que fuera como el foro de discusión, porque creo que es en donde nosotros tenemos como esa parte de retroalimentación, ¿no? Y al final del día se percibe de diferente manera. Y créanme que las personas que obviamente tienen esa situación de estar en el foro de discusión y de estar aportando, pues obviamente sí llevan una ventaja sobre los otros compañeros. Y también lo mismo, quienes me entreguen el ensayo, teníamos nosotros ya una fecha límite. Quien no la pueda entregar, no pasa nada, lo puede hacer llegar después. Sin embargo, pues sí les recuerdo que no va con la misma calificación, ¿no? Porque pues a lo mejor si Rocío Quesada me entregó el ensayo en tiempo y forma y Paulina Cervera me dice, Miss, es que yo no lo entregué por esto y esto y esto, no pasa nada. Todos tenemos ocupaciones y cuestiones. Sin embargo, sí tengo que darle yo una prioridad o darle como ese plus a Rocío que lo está entregando en tiempo y forma, ¿no? Entonces no me estoy negando a no recibirlo, pero pues obviamente de entrada es con menor calificación y eso sí cubre también todo lo que estamos solicitando para el ensayo, ¿no? Para que eso sí lo tengan contemplado y no me digan, Miss, es que ¿por qué me sacó esto? Pues si me lo entregaron como 10 días después, digan que se los recibí, ¿sale? Entonces, aclarada la situación, plasmadas ya las variables para tercer parcial, en la semana hago llegar calificaciones y tema de ensayo para tercer parcial y el día de hoy estaríamos cerrando el segundo, ¿sale? ¿Alguna duda, observación? ¿Ninguno? Perfecto. Entonces, ¿quién me apoya? ¿En qué tema nos quedamos la sesión pasada, por favor? Perdón, también antes de que continuemos, nada más una breve explicación. También voy a tomar en consideración, así como las personas que tienen 10%, el 100% el ensayo, también con ustedes, quien quiera anotarse con María Luisa para que el 100% se vaya a su foro de discusión, ¿sale? Es decir, ejemplo, yo tengo muy presente a Violeta, a Rafa, a Roberto, Rocío, bueno, más los que no los alcanzo todavía como identificar a todos. Sin embargo, son como muy marcados los alumnos que sí tengo conectados sábado con sábado. Perdón. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de participar, reitero, de manera verbal o a través del chat y saben que pueden estar conectados sábado con sábado, de igual manera, me anoto yo en el foro de discusión y entonces toda mi calificación se va a mi foro de discusión. Es decir, si yo voy a estar participando de manera constante, obviamente no quiero aportaciones de 2, 3 palabras o de 2, 3 renglones en el chat, pero ustedes entonces de esa manera también sí se anotan con el foro de discusión y se les va el 100% en su calificación y ya no estarían haciendo el ensayo. ¿Va? ¿Quedó claro? No sé si me quedó claro. Bueno, más bien si a ustedes les quedó claro. Prof, gracias. ¿Sí? Perfecto, entonces ahí con María Luisa si se anotan quién quiere el ensayo al 100%, quién quiere su foro de discusión, o bien pues las personas que voy a evaluar de manera normal, reitero, 60% su foro y 40% el ensayo. Vamos ahora sí a entrar en materia. ¿Quién me apoya con lo que vimos en la sesión anterior, por favor? ¿Nos quedamos en el contrato de asistencia técnica, maestra, o ese ya lo vimos? Disculpe. ¿O son los últimos que nos faltan ver? No, espérame. Estábamos viendo los de publicidad. Sí. ¿Correcto? Ajá. ¿Quién me dijo que sí, Aja Violeta? Sí, que lo de... ¿En cuál nos quedamos, Violeta? Si no estoy mal, terminamos de ver lo de
medios de difusión y publicidad. Estaba comentando las diferencias. Me parece que ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos, ¿no? Es que estoy buscando su chat, espérenme. Pero no recuerdo si vimos del contrato de aparcamiento de vehículos. Creo que No, ese no lo vimos. Nos quedamos en los de publicidad y terminamos de ver los de publicidad porque estábamos viendo la diferencia, ¿no? De los contratos de creatividad, de difusión, de publicidad. Eso sí los acabamos de ver. Los contratos publicitarios, ¿sí se acuerdan? Y ya nada más nos quedaba pendiente el contrato de aparcamiento de vehículos y de ahí ya seguían los de asistencia técnica, etcétera, ¿no? ¿Quién me apoya con el contrato de aparcamiento de vehículos? leo lo que tengo aquí, profesora. Por favor. Dice, el contrato de aparcamiento de vehículos es aquel el que una persona cede como actividad mercantil un espacio en un local o recinto del que es titular para el estacionamiento de vehículos de motor con los deberes de vigilancia y custodia durante el tiempo de ocupación a cambio de un precio determinado en función del tiempo real de prestación del servicio. Y realmente, digo, es lo que yo les comentaba desde la sesión pasada. Nosotros tenemos muchas actividades que hacemos de manera, pues, normal, sin saber que existe como tal un contrato, ¿no? Este tipo de contratos lo manejan mucho las famosísimas pensiones, ¿no? Que son aquellas que pues obviamente se dedican a lo que reitero acaba de hacer mención Violeta, a la actividad comercial como tal, que sería el aparcamiento. Obvio, pues obviamente en este contrato, ¿qué es lo que se nota o qué es lo que nosotros tenemos que ver? Pues obviamente se han dado cuenta que desde el momento en el que ustedes entran a lo que es un estacionamiento, ahí nos hacen alusión, no nos hacemos responsables por algún daño, no nos hacemos responsables por lo que se llega a robar, ¿no? O por lo que se llega a perder. Entonces, ahí, obviamente, nosotros muchas veces, al momento de que entramos, lo damos, lo estamos aceptando, ¿no? Sin embargo, pues obviamente cuando, ejemplo, si Violeta vive en una casa en donde no puede tener ella el vehículo y encuentra una pensión porque va a hacer un uso de manera cotidiana, pues obviamente sí se le puede dar a firmar ese contrato porque es una pensión como tal. Sin embargo, si es obviamente de ahora sí que nada más un espacio que vamos a ocupar de una vez en cuando, pues bueno, obviamente no se hace alusión. Sin embargo, es bueno que tengamos también conocimiento de este tipo de pensiones porque aguas, ahí vamos nosotros a ver las de transportes y ahí muchas veces nos llegamos a confundir en la parte en la que ellos como tal también rentan, ¿no? Este tipo de bodegas, por ahí lo vamos a ver. Pero, ¿alguna duda o aclaración? ¿Ah? No, maestra, aquí también, bueno, pudiera verse este tipo de contrato, pero ya como tal, como entre empresas o personas morales, de cuando las plazas, ¿no? Ponen a su disposición un espacio, pero lo rentan a los que van a prestar el servicio precisamente del estacionamiento. Entonces, aquí ya, pues bueno, son dos empresas y ya tú nada más, pues, haces el arreglo con una de ellas, pero como tal no tiene algún vínculo directo a la plaza, ¿no? Sino más bien todo reclamo, todo eso va dirigido a la empresa pues, que tiene el estacionamiento a su cargo. Efectivamente, entonces muchas veces es lo que ahorita quiero hacer mención o por eso hice alusión, ¿no? A lo que es el contrato que muchas veces nosotros tenemos las famosísimas bodegas que a lo mejor pues obviamente tienen estos, los tráiler, las cajas, ¿no? Y entonces eso precisamente se da entre dos personas morales. Tanto una, su giro comercial es el rentarte el lugar y pues obviamente la otra empresa tener asegurado pues obviamente el vehículo, la mercancía, ¿no? Lo que decía Roberto, muchas gracias. ¿Alguna otra aportación? Bueno, este nada más es como meramente hacer el mismo nombre del contrato no lo da. ¿Qué más sigue? ¿Qué otro contrato íbamos a ver?
Se nos acabaron los contratos, ¿no? ¿Cierto o falso? Cierto, ya íbamos a ver lo de, dame un segundito, el transporte mercantil, bueno, el que nos comparte. Ujú. Sí, obviamente para el siguiente parcial nosotros íbamos a empezar a ver transportes, ¿no? Y obviamente ahí venía el transporte mercantil, terrestre, los contratos, el marítimo, ¿no? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Son aquellos que pues obviamente nosotros tenemos que tener conocimiento porque muchas de las empresas sí hacen el uso de ellos de acuerdo al giro, ¿no? ¿Quién me apoya? ¿Qué es el transporte mercantil? Pero, Mande, Rafa. bueno, lo que llegué a encontrar es, tiene por objeto mercaderías o cualesquiera efectos de comercio y también siendo cualquiera de sus objetos, sea comerciante o porteador o a qué se dedique. Es decir, volvemos es aquel, como dice, les voy a leer lo que acaba de aportar Violeta. El contrato de transporte de mercancías es aquel que por el porteador se obliga frente al cargador a cambio de un precio a trasladar mercancías de un lugar a otro y ponerlas a disposición de la persona designada en el contrato. Volvemos. Ustedes como futuros administradores no sabemos para qué empresa vayan a trabajar y no sabemos si sean empresas nacionales, transnacionales y no sabemos obviamente muchas veces si necesiten ustedes estar moviendo esta mercancía, ¿no? Entonces, este tipo de contratos nosotros realmente en muchas de las empresas sí son como apremiantes o si no son como lo primordial. Sin embargo, es muy importante que nosotros tengamos conocimiento los diferentes transportes. ¿Por qué motivo? Porque reitero, de acuerdo al giro que nosotros estemos manejando, pues obviamente también va a ser el tipo de contrato que nosotros vayamos a plantear. Ahorita lo que decíamos es el poner a disposición de la otra persona la mercancía de la que me están requiriendo, ¿no? Entonces, yo como empresa a lo mejor no me dedico como tal o no es mi principal giro el estar transportando la mercancía, pero requiero de un servicio, entonces ahí sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacemos la contratación de una empresa tercera para que pueda mover esa mercancía y entregarla a quien no las está a quien la está requiriendo, ¿no? ¿Tenemos alguna duda, comentario? Elizabeth Macedo, en una economía global, el transporte de mercancías se convierte en una necesidad de primer orden. Ahora bien, no todos los medios de transporte tienen la misma utilidad dependiendo de la mercancía, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros estamos y vamos nosotros ahorita a hacer hincapié. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos nosotros el transporte mercantil, que es el que nosotros ahorita ya estamos viendo, ¿no? El que, por así decirlo, lo estamos manejando de manera general, ¿no? Ya tenemos claro, obviamente, cuál es. Ahora vamos nosotros, como bien dice Elizabeth Macedo, el marítimo, el terrestre y el aéreo. Obviamente son como muy básicos porque la misma palabra no los está dando. Nada más quién me apoya a hacer algún tipo de referencia de cada uno de ellos. Claro, el terrestre, maestra, pues básicamente es ese que se traslada, como puse ahí en el chat, a través de vehículos con ruedas, ¿no? Es lo que se ocupa a través de ruedas, porque obviamente pues es el transporte en vía terrestre, entonces pues es ese, ¿no? Bueno, así podría como definirse, ¿no? De Sí, forma sí, rápida, sí. con ruedas sobre carretera. ¿Cuál otro? Tú mismo, Roberto. Marítimo es aquel transporte que, pues, bueno, se utilizan las vías marinas precisamente, todo lo que tenga que ver con embarcaciones, buques y este tipo de transporte. Y el aéreo lo definimos como aquellos transportes que se utilizan aeronaves, ¿no? Todo lo que va por vía aérea, cielo. Entonces, pues sí, sería como esa
forma de definirlos: ruedas terrestre, vías marítimas, todo lo que tenga que ver con el mar y embarcaciones, y en el aéreo, todo lo que vaya, pues, bueno, por la parte de arriba, aeronaves. Y que es muy importante, obvio, hacer mención. ¿Qué diferencia va a haber entre estos, no? Ya no los hizo mención Roberto, pero bueno, lo hizo mención de manera general, ¿no? Porque reitero, de acuerdo al nombre de cada contrato, pues obviamente es a lo que nosotros vamos a entender. Sin embargo, ¿en dónde nosotros tenemos que tener mucho cuidado? Pues obviamente en aquellas letras pequeñitas de los riesgos que corremos en cada uno de estos contratos, ¿no? Porque obviamente no van a ser las mismas cláusulas, y no me refiero a que no van a ser las mismas en cuestión de en qué momento me hago yo transportadora responsable de algún daño a tu empresa moral que me estás contratando, ¿no? No es lo mismo que a lo mejor yo no me, en un contrato de transportación terrestre, por alguna cuestión de un caso fortuito, de un deslave, de un choque, de esto, el que no lo entregue en tiempo y forma, pues obviamente se especifica, pero no va a ser lo mismo a una especificación o a una excepción o a una multa en cuestión de un contrato aéreo, ¿no? Que alguien que me pueda especificar tal vez en qué momento puede haber una penalidad en cuestión de lo que es un contrato aéreo, en un contrato marítimo. ¿Quién me apoya? ¿Qué cláusulas nosotros podríamos manejar dentro de estos contratos como penalizaciones? Demoras, pérdidas de mercancía, accidentes, son algunas de las cláusulas que componen este tipo de contratos. Y que al final del día también esas cláusulas nosotros, reitero, no los tenemos como tal, pues obviamente previstas en los mismos contratos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues las pérdidas sí las podemos manejar, sin embargo no es lo mismo, ¿no? De acuerdo al tipo de contrato que nosotros estamos manejando. ¿Alguien más que me quiera aportar? María Hola. Luisa, perdóname, Noemí, ahorita te doy la palabra. Ahorita Claro que que te sí. estoy viendo, te encargo mucho, por favor, que les hagas llegar el chat por todas las aportaciones que están teniendo los compañeros a lo que es el grupo de Mercantil, porfa, ¿sale? Gracias. Ahora sí, Noemí, tienes la palabra, por favor. Gracias, buenos días, profesora. Y podría ser también que dentro de las cláusulas mencionen si la mercancía está asegurada en la cuestión de robo, ¿no? En la cuestión de robo y cuestión de catástrofes naturales, tanto en la cuestión marítima como supongo que también aérea debería de existir, porque Debería de... porque yo supongo que cualquier persona pues también tiene, o producto que se envía o que se traslada, tiene pues lamentablemente esa opción, ¿no? Y también si no lo especifica el contrato, pues la empresa tendría que salir perdiendo. O sea, yo creo que eso es algo muy importante porque siempre va a haber accidentes, siempre va a haber lamentablemente robos. Entonces, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, manejamos una mensajería que es de HL, pues es terrestre. Entonces, si llega a haber un robo de parte de la mensajería, nosotros corremos con la garantía de volverla a mandar al cliente su producto sin ningún costo. Cosa que en Claro, las entonces, empresas, pues lamentablemente, uy, perdón, pues te lo no, robaron. no, no te preocupes. Entonces, No, así suele aquí, pasar. y aparte de que suele pasar, Ujú. no se acuerdan, de hecho, si me preguntan tiempos específicamente, no me acuerdo. Fue hace como un año, 2 años, que el sindicato de profesores, creo que en esta parte de Michoacán, o no me acuerdo de dónde, tomaron todas las vías del tren. Y entonces se hizo ahí todo un caos. ¿Por qué? Porque precisamente todo lo que estaba trasladando ese tren se estaba ya echando a perder. Creo que tengo entendido que era alimento. Entonces, efectivamente, como dice Noemí, nosotros como empresa nos tenemos que proteger. ¿Proteger en qué aspecto? En el que vamos a cuidar nuestra mercancía, ¿no? Al final del día, yo te la estoy entregando a ti y es como quien dice un negocio entre personas morales. Sin embargo, tú conmigo, ¿a qué te estás comprometiendo, no? En algún accidente, en algún robo, ¿tú cuál va a ser la penalidad? Y ahí las empresas, obviamente, de transporte, reitero,
pues obviamente ellos también tienen que buscar la manera en la que se van a defender. Ejemplo, no va a ser su culpa si esta parte sucede, ¿no? En cuestión de que, ejemplo, tomen las vías del tren y entonces haya un paro y entonces no puedan pasar. Y ahí es en donde ustedes, como dice Noemí, ok, yo trabajo para la empresa, ¿a quién tengo yo que proteger? ¿No? Entonces, ¿a quién tengo yo que, pues obviamente, solventar o tener esa parte ¿cómo decir?, de ventaja sobre la otra, sobre, pues sí, sobre a quien estoy contratando, ¿no? ¿Alguna otra aportación, chicos? ¿Algún otro comentario? ¿No? ¿Con qué tema estaríamos continuando? Porque de hecho, ese de transporte, por ahí hay uno muy interesante, que es un contrato de buque. ¿Sí? ¿Sí lo tenemos? Sí, bueno, yo lo encontré dentro de la investigación que hice de transporte marítimo. Marítimo. Ujú. ¿Me Ajá, puedes apoyar, por favor, Rafa? claro. Dice, el título 4 de la Ley de Navegación Marítima recoge y regula los contratos que amparan la utilización de los buques, los contratos de arrendamiento, de fletamento, de pasaje, de remolque y charter náutico. Y dice el contrato de arrendamiento del buque. ¿Cómo se define el contrato de arrendamiento? Es aquel en virtud de la cual el arrendador se obliga a cambio de un precio cierto, de un cierto precio, perdón, y por un periodo de tiempo, a entregar un determinado buque al arrendatario para que éste lo use conforme a lo acordado o según su naturaleza y características. Entonces, ¿por qué es, a ver tú, Rafa, y no tanto que lo hayas investigado, ahí vamos a ir nosotros y la pregunta es como, ay, perdón, como un poquito más abierta. ¿Por qué nosotros o por qué creen que en esta investigación nos haya saltado como tal el transporte en buque? Porque podemos nosotros decir, pues bueno, si es marítimo, pues ¿por qué no un contrato en barco, no? Por así decirlo. Sin embargo, ¿por qué tú, Rafa, crees que haya sido o por qué crees que haya sido específico la parte en la que nos mencionan que es en buque? A mí bueno, por lo que yo entendí, es en la parte de mucha mercancía que viene de China, de Japón, cosas que vienen del lado de Asia, y que vienen no nada más de una pequeña carga. Últimamente he estado como viendo que hay mercancía que están empezando a llegar allá en el centro, viene de allá, pero no pueden traerse como 5 cajas, 3 cajas o algo así, tienen que ser como montos grandes o tienen que ser, bueno, ¿cómo se llaman? Los montos estos grandotes, en donde vienen y pues Contenedores. que recopilan toda esa mercancía y la traen en buques, en grandes cantidades. ¿Cómo se llaman, Roberto? Contenedores, maestra. Como bien dice Rafa, es pues por Y el esos giro. contenedores también, obviamente, y los podemos tener también en vía terrestre a través de estas. Han visto las noticias en donde pasa la famosísima bestia, ¿no? Y que entonces son contenedores que traen muchas veces vehículos. Entonces, aquí la diferencia, y por eso hice mención, y muchas gracias por tu aportación, Rafa, es muy buena, en cuestión de por qué en buques, precisamente por ello. Acaba de dar la respuesta perfecta, Rafa. ¿Por qué? Porque precisamente son mercancías transnacionales, ¿no? Vienen obviamente de otro país, entonces tienen que hacerlo por mar. ¿Por qué? Porque por los volúmenes de mercancía no entra en una cuestión de avión, no entra en una cuestión aérea. ¿Por qué? Porque saldría muchísimo más caro. Por ello es que lo hacen en buques. Reitero, obviamente, al ser en buques y al ser los contenedores, esa es la parte en la que nosotros vamos a hacer mención de ello por el volumen de mercancía que se va a trasladar. Por ahí, Rocío Quesada acaba de hacer una muy buena aportación en cuestión de la utilización de buque, ¿no? Y nos da el fundamento legal. Entonces, si alguien, por favor, me puede apoyar a leerlo.
Y si puede Rocío, pues qué mejor. Y si no, alguien que le pueda apoyar a leer lo último que colocó en el chat, por favor. Quien quiera de ustedes, ahí está en el chat. Si gusta yo, profesora. Gracias, Noemí. Es el punto 5, ¿verdad? Donde Sí. dice 5. Contratos de utilización del buque. El título cuarto de la ley Navegación Marítima recoge y regula los contratos que amparan la utilización de los buques y, en particular, los contratos de arrendamiento que fletamento de pasaje, de remolque y de charter náutico. El contrato de arrendamiento del buque es aquel en virtud del cual el arrendador se obliga, a cambio de un precio cierto, y por un periodo de tiempo a entregar un determinado buque al arrendatario, para que éste lo use conforme a lo acordado, o en su defecto, según su naturaleza y características. Entre paréntesis, artículo 188 de la LNM, que es la Ley Navegación Marítima. La LNM no distingue a tales efectos entre la clásica categorización de arrendamientos a casco desnudo y de buque armado y tripulado. ¿Alguien me puede apoyar a qué se refieren con casco desnudo, armado y tripulado, por favor? Jesús del Huerto, nunca lo había escuchado, profesora, pero Investíguenlo ahorita. vamos a investigarlo. Ustedes chéquenlo. Tienen 2 minutitos para investigármelo. Es más, de los que están participando, Roberto, ayúdame con casco desnudo, Rafa con casco de buque armado y Noemí el tripulado. Tripulado. Aquí en tripulado me parece manejar un barco, avión o nave espacial, conducir un automóvil, conducir o prestar a servicio a una embarcación, o en una aeronave, conducir una nave o avión, conducir o prestar servicio a un barco o vehículo aéreo. Se refiere a la función de manejar, ya sea cualquier... No tanto de manejar, sino al momento de que tú vas a hacer la contratación de un buque, obviamente te van a decir, yo te contrato el buque como tal, pero desconozco si tu empresa lleves a tu tripulación o lleves gente que te lo pueda manejar y que te pueda hacer ese tipo de trabajo, ¿sale? Entonces, el hecho de que sea tripulado es entonces cuando tú haces la especificación de que si lo quieres, valga la redundancia, con tripulación, con personas que te apoyen, o bien solamente el barco como, el buque como tal. ¿Sale? Entonces, en este caso, profesora, puede haber contratos de arrendamiento de buque sin el tripulado y con el tripulado. Así es. No es forzosamente que yo quiera contratarlo y me vas a tener mi tripulado. ¿No? Entonces, al final del día, por eso es que ellos mismos en la ley de navegación hacen mención de ello. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. No es lo mismo que a lo mejor tú, Noemí, también te dedicas a mercancía, ¿no? Al transporte de mercancía. Y a lo mejor tú tienes gente, pero no tienes el buque. Pero no es lo mismo que tú contrates a todo el personal a que nada más contrates el buque como tal. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú como empresa sí lo tienes. ¿Va? Ok, gracias, profesora. Gracias, Noemí. Roberto o Rafa, ¿quién lo tiene? Yo, maestra, bueno, lo que dice del casco desnudo, que es lo que usted comentaba, no lleva tripulación, no lleva armamento y únicamente ponen a la disposición del arrendatario el medio de transporte, pero ya todo lo demás va por cuenta del arrendador. Al revés, el arrendador pone el transporte nada más a disposición y ya el arrendatario se encarga de todo lo demás para tripulación, armamento o todo lo que vaya a requerir. Que en este caso en el mercantil, pues solo sería lo que van a transportar, ¿no? Y la tripulación. Efectivamente. Entonces, ahí es lo que nosotros decíamos. Nada más estás rentando como tal el puro, como dicen, el puro casco, el puro cascarón, el botecito, ¿no? Y botecito me refiero porque pues obviamente es un buque, pero es lo único, ¿no? Entonces, al final del día, eso es lo que nosotros estamos contratando o arrendando de lo que hace especificación Roberto. Rafa, ¿encontraste lo que es armado? Nada más como algo de historia. A ver si esto es correcto.
A ver, dime. Los buques, los buques, perdón, han sido tradicionalmente construidos sobre madera. Hasta la revolución del industrial del siglo XIX, que apareció el hierro para hacer los otros cascos. Básicamente eso. Ya luego dice que apareció el hormigón también, pero hasta ahí nada más. Perfecto. Aquí a qué voy, al que el casco desnudo ese es pues obviamente el cascaroncito como tal o el puro buque. Sin embargo, el armado, pues obviamente ahí sí viene con todo y todo, ¿no? Valga, se va a escuchar de manera corriente, pero pues obviamente va acompañado de todo, de lo que es la tripulación, de lo que es el equipo, de lo que es el buque, y ahí obviamente pues entra el conjunto de los otros dos que nos hacía mención Roberto y Noemí. Entonces, esa es la gran diferencia entre el buque. Reitero, sí se me hizo muy importante hacer especificación acerca de este contrato. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, no nos hacen especificaciones o como tal el temario acerca de otro tipo de contratos en cuestión de aéreos, en cuestión terrestres, cuando en terrestres sí puede haber muchísimas especificaciones, ¿no? Sin embargo, no nos las hace y sí se me hizo muy importante el por qué aterrizar esta parte en la cual sí el transporte en buque sea de manera específica o bien sí venga como tal señalado, ¿no? ¿Alguna duda, comentario, chicos? ¿No? ¿Con qué seguiríamos? No, yo creo que Rafa fue el único que hizo la tarea. No, Perdón, viene también lo del transporte aéreo, pero como lo comentamos cuando vimos el terrestre, porque viene transporte terrestre, transporte marítimo, transporte aéreo, la utilización del contrato de buque. Y luego dice contrato de utilización de la aeronave. Ahí, en transportes, en el último punto, y esto es lo que, con esto vamos a terminar tanto el tema como pues bueno, sí, el tema que teníamos para hoy. Averías, riesgos y accidentes de la navegación. Yo creo que no solamente es de la navegación. ¿Se acuerdan que ahorita hacíamos mención acerca de lo que es los contratos, pero de estos pueden tener o los podemos tener en cualquier lado? Es decir, ¿lado en qué aspecto? En el que no solamente vamos a colocar estos riesgos, estas averías en cuestión de navegación. ¿Por qué? Porque son todas aquellas que podamos nosotros tener al trasladar la mercancía. Llámale de manera aérea, terrestre, marítima. Todas estas averías, daños, casos fortuitos son los que ustedes como futuros administradores tienen que tener muy presentes. ¿Por qué? Porque tienen que plasmar al final del día lo que acababa yo de mencionar. Ustedes a quién van a prever, ¿no? O a quién van a ustedes a proteger a la empresa que trabajan. Entonces, en este tipo de contratos, ustedes tienen que encontrar la manera en la que si por algo llega a suceder algún tipo de avería, de daño, etcétera, esta empresa que ustedes están contratando se haga responsable del daño que a ustedes les pueda causar, ¿no? Porque más allá muchas veces de una cuestión en materia de un contrato, materia civil, ¿no? Por cumplimiento del mismo contrato, pues obviamente si hay empresas que bien sabemos, como lo estábamos manejando en cuestión de los buques, que son transnacionales, son millones, ¿no? De cuestiones de mercancía que trasladan. Entonces, al momento de que ustedes hagan este tipo de contrato, también tienen que basarse ustedes en que hasta qué punto, hasta materia penal, también podrían tener ahí una cierta responsabilidad. Sin embargo, pues toda esta parte de lo que son las averías, los riesgos, van a ir encaminados de acuerdo, pues obviamente al tipo pues sí, de transporte que vayamos nosotros a elegir o a elaborar, ¿no? ¿Algún comentario, chicos? no, pero, bueno, por mi parte no. ¿No? ¿Alguna aportación
que quieran realizar. Hasta aquí estaríamos nosotros entonces cerrando ya lo que es la información que nosotros teníamos programada para el día de hoy. Era como muy concreta, a pesar de que, pues, si ustedes se dan cuenta, vienen como muchos subtemas, pues obviamente es como muy digerible porque, como decía Roberto, y como se los decía yo a ustedes, el hecho de que hagamos mención y el mismo contrato al decirnos terrestre, aéreo, marítimo, bueno, ya nos da la idea del tipo de contrato que nosotros estamos elaborando, ¿no? Pero bueno, nosotros ya hicimos mención, ya tienen conocimiento de este tipo de transportes, nosotros ya lo estaríamos manejando para la siguiente sesión, pues obviamente tengo que mandar lo que es el temario, reitero, se los haré llegar yo creo que en la semana, si no es que mañana, si me es posible, y de igual manera para que nosotros y ustedes vayan teniendo muy concreto lo que es la parte del ensayo para su tercer parcial. Reitero, y es aquellas personas que quieran trabajar con el ensayo y aquellas personas que, pues como ahorita, que la verdad me apoyaron mucho Rafa, Roberto, Violeta, Noemí, y que son personas que yo alcanzo a percibir que sí tengo conectadas cada 8 días, pues sin problema aviéntense a hacer que su calificación al 100% se vaya con el foro y no tienen problema para que me puedan entonces entregar un ensayo posteriormente, ¿no? ¿Alguna duda o comentario? Muchas gracias, profe. Entonces, si quisiéramos considerar únicamente el 100% la participación ahorita del foro de discusión, es lo que se puede hacer, y en caso se puede también hacer el reporte, ¿no? El ensayo, perdón. Ah, claro, las variables que yo les coloqué para su siguiente parcial, que es el último conmigo, pues obviamente es 60% su foro de discusión y el 40% el ensayo. ¿Por qué le doy mucho peso al foro de discusión? Porque yo entiendo que están en cuestiones, muchos están trabajando, ¿no? Y por ello es que no prenden la cámara y esa parte. Pero como lo hemos venido haciendo, también lo están participando en el chat. Entonces, yo de esa manera, para mí como su docente, como su profesora, sí noto la participación o el interés en las sesiones, ¿no? Y creo que ese es lo que a mí más me importa, el hecho de que hagamos una retroalimentación, porque no es lo mismo que me aporta Rafa a lo que me aporta María Luisa a lo que me aporta Noemí. Sin embargo, si ustedes tienen la facilidad de decir, yo sí me conecto sin ningún problema, mis sesiones sábado con sábado, yo sí hago la investigación que la licenciada nos está pidiendo, entonces sin problema yo puedo estar participando ya sea en la sesión de manera oral o a través del chat. Y entonces así, pues ya no hago mi ensayo y entonces que me califiquen al 100% en foro de discusión. Esa sería la parte de la variable o así los estaría yo evaluando. Y de igual forma, quienes no puedan estar ingresando en las sesiones, en los foros por cuestiones laborales, entonces háganselo llegar a María Luisa y al 100% que se vayan con lo que es con lo que es el puro ensayo. De acuerdo, maestra, muchas gracias. Sí, la verdad es que creo yo que para quienes tienen la facilidad, como lo hemos venido manejando, de estar participando, pues sería como pues, quitarse una bronca de encima la parte de realizar el ensayo, ¿no? Y creo que aquí sí hay como algunos alumnos que sin problema lo pueden realizar. Obvio, reitero, y ya se los había hecho mención, no me van a colocar en el chat 3, 4 rengloncitos y van a hablar 2, 3 palabras y ya con eso, ¿no? O sea, sí busco una aportación constante para que nosotros, pues bueno, más que nada para ustedes, que si se van a evaluar de esa manera, pues obviamente de ahí pues, podamos nosotros trabajarlo, porque sí me ha pasado que luego es así de mis, voy a participar y hablan medio minuto, pues no, ¿verdad? Entonces ahí sí es un poquito más exigente el hecho de que se vayan al 100% en el foro. Pero sería todo, ¿no? Y profesora, disculpe, ay, se me fue la palabra otra vez. Es bueno, lo quiere manejar de esa manera con el 100% del foro de discusión,
pero sería ya a partir de la tercera evaluación, ¿verdad? Sí, que Ujú. sería a partir de hoy, O a partir porque de hoy hoy. yo ya cerré mi segundo Ujú. parcial, ya tenemos las variables, a partir de hoy estaría yo sin ningún problema haciéndolo de esa forma. Ok, y hoy tendríamos que entregar el trabajo, ¿verdad? Del segundo parcial. No sé si les puse la fecha de hoy o la del jueves, porque creo que a todos los grupos se las puse hasta el jueves. Ay, fue la del jueves. Ya apenas me di cuenta, profesora. Entonces sí, eso hoy no hay problema, ¿verdad? No, reitero lo que les decía, obviamente entra con otra, con menor calificación y dependiendo obviamente del tipo de trabajo, pero Entonces sí pues era el jueves. Si era el y jueves, que dígame. conste que yo les avisé, siempre les estoy molestando a través del chat o les Ok. hago mención de, oigan esto, oigan lo otro. Cuando les subo el trabajo y les digo, chicos, ya está en la plataforma el ensayo, sí se los dejo con bastante tiempo, precisamente porque yo sé que tienen trabajo. Ok, no se Entonces, preocupe, pero profesora. ahí les, Me fue. ahí Gracias. entonces, les encargo. Y sin mayor problema, yo se los acepto, ¿no? ¿Va? Entonces, cualquier cosa, situación, voy a terminar ahorita la sesión, chicos, y para que se puedan despabilar, porque así como yo terminé bueno, como cerraron la otra sesión, ya estaba yo. Entonces, yo creo que no tuvieron tiempo de nada. Entonces, para que tengan estos 5 minutitos, para que puedan ustedes despabilarse y hacer algunas cosas antes de que empieces otra clase. Cualquier Muchas cuestión, yo gracias. quedo a sus órdenes y les estoy enviando la información del ensayo y la información de la clase, bueno, para la siguiente clase. Y en la semana ya tienen sus calificaciones en plataforma. En cuanto estén, de igual manera, yo les aviso a través del chat. ¿Va? Ok, Muchas gracias, gracias, maestra. profesora. Que tengan Bonito bonito fin. fin, cuídense mucho. Buen Gracias. día, gracias. Bonito día, mil disculpas porque tuve muchos problemas de internet.
Buenos días a todos. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Deseo que todos estén muy bien. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Voy a iniciar compartiéndoles pantalla. Espero que bueno, ahorita que la coloque, me digan si sí la ven todos. ¿Sí la visualizan? Sí, ya se ve. Perfecto. Bien, pues bueno, estábamos viendo en las sesiones anteriores. Buenos días. Buenos días. Sí, profe. Profe, buenos ¿Perdón? días. Que se corta un poco el audio. Buenos días. Bien, estábamos viendo en las sesiones anteriores los elementos que teníamos para contratación, que eran los currículums, veíamos las diferencias entre un currículum y una solicitud de empleo. También vimos los elementos que llevaban una publicación de una vacante. Ya habíamos delimitado cuáles eran esos elementos para que pudiéramos lograr o captar la atención. Y ahora lo que vamos a ver, cuáles son esos canales de reclutamiento. Es decir, ya logramos ese anuncio, ya masificamos esa vacante, y ahora lo que vamos a buscar es que precisamente de todos esos candidatos hagamos obtengamos, perdón, este canal. ¿Cuál vamos a obtener como canal idóneo para generar ese reclutamiento? Bien, primero vamos a entender cuál es el reclutamiento interno. Para todo tipo de empresas, el dinamismo y cambio puede ser una de las mejores opciones, debido a que siempre surgen tareas nuevas y proyectos novedosos que se fijan como meta. Es importante contar con el personal apropiado para hacerlo realidad. El proceso de búsqueda de personal y empleados que laboren para tu empresa se denomina reclutamiento y selección de personal. En este sentido, existen distintos tipos de reclutamiento: el reclutamiento externo y reclutamiento interno. Aquí es importante identificar que el reclutamiento externo, obviamente vamos a buscar, como su palabra lo dice, fuera de la organización, fuera de la empresa, el talento. Y el reclutamiento interno lo vamos a buscar dentro. Es decir, vamos a tratar de que toda esa experiencia y de que también esas habilidades e incluso la confianza, porque a veces los puestos ameritan esa parte, los vamos a obtener dentro de la organización. Entonces, vamos a definir estos dos y nos vamos a enfocar primero en el reclutamiento interno. ¿Sí? Vamos a ver lo que es la promoción de vacantes dentro del reclutamiento interno. El reclutamiento interno puede hacerse mediante una reubicación de talento, promoviendo un ascenso o un movimiento horizontal. En el reclutamiento interno también se incluye la transferencia y movimiento de empleados de una ciudad a otra
cuando se posee diversas sucursales en un mismo país. Aquí voy a hacer voy a hacer énfasis en que en el momento en el que se hace una promoción de una vacante, sí es necesario que se haga, como se mencionaba aquí, en un movimiento horizontal. ¿Qué quiere decir? Que se juzgue como un ascenso, es decir, una promoción siempre se tiene que identificar como un movimiento en ascenso, porque si nosotros en la organización, aunque sea una organización muy grande, solamente hacemos esa promoción de manera lateral, es decir, el mismo puesto, pero en otra zona no es promoción, ¿sí? Cuando nosotros mencionamos que existe una vacante, lo que está buscando el empleado, lo que está buscando ese colaborador, es justamente subir, ascender. Si nosotros vendemos esta vacante solamente como un movimiento de, vamos a ponerlo así, que es un subgerente y solamente va a tomar otra subgerencia que no tiene, digamos, que no agrega valor al currículum interno o al currículum profesional, que no tiene que ver con una promoción en donde también agregue valor económico o valor de funciones, no aplica. Si es, por ejemplo, el mismo puesto, pero probablemente, y hasta mencionaba aquí en sucursales, ¿no? Pero probablemente sea el mismo puesto en una zona que tenga mayor, vamos a ponerle así, valor en cuanto al número de operación, en cuanto al número de personas que tiene que manejar, en cuanto al número de clientes, la dimensión de la zona, cosas así, ahí sí aplica. Entonces, esto ¿por qué es importante? Porque de pronto se malinterpreta el tema de ascenso o movimiento, ¿sí? Tiene que, perdón, tiene que llevar un incremento en cuanto a las obligaciones, un incremento económico, un incremento, como lo mencionaba, que agregue valor. Ahora, eh, esta promoción de la vacante de manera interna va a llevar o tiene dos propósitos. Una es cubrirlo y la otra también es que esta experiencia permita que esa persona también agregue valor a la unidad de la cual está partiendo. Es decir, si desempeñaba cierta actividad, ¿sí? Y va a cubrir otra, tiene que llegar otra persona a cubrir, digamos, vamos a decirlo de una manera coloquial para que se entienda, esa posición o ese hueco. Entonces, sigue agregando valor y está robusteciendo, en este caso, a la empresa. Entonces, esto, ¿por qué se hace cuando, o bueno, más bien, por qué es ideal cuando no existe una problemática en una organización? ¿Por qué? Porque se va haciendo un crecimiento de una manera más sana. Probablemente, si en la jerarquía ese puesto que se va a cubrir es digamos, en esa pirámide, es de la base, de la parte más, eh, digamos, más baja, ahí sí podemos reclutar a una vacante externa, una vacante nueva, ¿sí? Aquí vamos a ver en esta diapositiva lo que es la retención de empleados y justo es en donde tocaba esa parte. Cuando nosotros vamos perfilando a elementos que sabemos que son buenos y que pueden robustecer a nuestra organización, justo a esto le llamamos retención.
¿sí? Voy a leer la lámina. La productividad o rendimiento puede variar dependiendo de la persona que maneja el cargo. Por esto es recomendable cuidar todos los detalles al momento de realizar un reclutamiento interno y así fomentar un ambiente laboral propicio para el desarrollo de cada labor. En este sentido, los consejos más prácticos son, aquí vamos a ver algunos. Es importante no ascender por antigüedad. Esto no determina la productividad de las personas y en la actualidad se busca promover un personal que tenga un compromiso real, sincero y evidente con la empresa. Además, los años de servicio no siempre son una garantía de que la persona cuente con los requisitos necesarios para la vacante desocupada. A ver, aquí quisiera que hicieran, o más bien, que pudiéramos participar. Me gustaría que eh, me comentaran dentro, o más bien que me expresaran su opinión de por qué no siempre la antigüedad es, yo tengo algunas, pero me gustaría conocer de pronto lo que ustedes han visto en otras áreas. ¿Ustedes han visto en alguna organización que asciendan a alguien por antigüedad y que no funcione? Rara vez. Realmente les llegan a dar como demasiada capacitación como para que se cubra la vacante. En caso de que ya de plano pasó como medio año y no está dando los resultados que esperaba, ya empiezan a solicitar el cambio, o más bien abren la vacante para alguien externo. Ok, fíjense, es algo muy común. Esto que comenta Rafael es algo muy común, pero creo que de manera adecuada este tipo de vacantes. Es decir, aquí hay organizaciones que de pronto, lo voy a expresar de una manera muy coloquial, se la juegan. ¿Por qué? Si yo tengo a una persona que, que cumple o que cubre por completo todas las expectativas de esa vacante o de incluso de algunos puestos nuevos, antes de abrirlo, se tiene que perfilar o se hace normalmente un piloto. Esto independientemente del tamaño de la organización, pero es necesario. ¿Qué papel juega o qué estrategia tiene esta organización al hacer un piloto? Ver si efectivamente va a funcionar o no. Entonces, esto va a permitir que dentro de la organización, aparte de que se pueda hacer un poco más robusta, de que se haga más fuerte, cuando tú ingresas a alguien, como mencionaba Rafael, después de ese proceso en donde no funcionó, es decir, ya pasó una curva de aprendizaje o de introducción de esta vacante y no funciona, todavía va a tomar más tiempo en capacitar y en que la persona que viene externa se enrole. Entonces, esto de verdad, aparte de tiempo, es sinónimo de gasto. Y literal es un gasto, ¿por qué? Porque no estaba previsto. Cuando nosotros cubrimos una vacante, lo que queremos es que funcione lo más pronto posible. Entonces, es importante esto que mencionó y el ejemplo es bueno porque este tiempo que se toma de verdad se considera un gasto y es un gasto que se puede prever con este tipo de pilotos. Ahora, bueno, alguien más que tenga algún ejemplo en donde se considere o que hayan visto que por antigüedad no cumplan con vamos a ponerlo hasta con el perfil. Bien, bueno, voy a mencionar por experiencia algo que ocurrió en una empresa en donde... adelante, perdón, Pedro, adelante.
Ahí está, buenos días, profesor. Buenos días, Buenos compañero. días, adelante. A lo mejor falla un poquito mi internet, pero esto que está comentando, bueno, a mí me ha sucedido en varios empleos. De igual manera, yo, por ejemplo, lo aplico con mis empleados. Pues es muy difícil por la cuestión que comenta que se le dé la oportunidad a la persona que ya tenga tiempo. Igual en su caso, pues es motivarlo, a lo mejor en lo económico, y pues darles puestos que donde se van delegando funciones, ¿no? Y explicarle la situación. Mira, ahora tú ya sabes hacer ciertas cuestiones o desempeñar tus labores, ahora viene otra persona, entonces lo único que pedimos es que le enseñes, o sea, que no te cierres y de esa manera, pues, se va, no se va a hacer tan pesado el trabajo. Aquí la finalidad que cuando llegue personal nuevo hay que enseñarle, porque al final del día, en su momento hay veces que nos va a faltar personal y ya lo sabemos hacer. Bueno, viene parte de cultura de trabajo, ¿no? Bueno, eso es como yo lo veo y lo he vivido de igual manera que me han dado la oportunidad de subir de puesto. Y es cuando dicen, bueno, nos sentamos, hacemos una junta entre los directivos y en dado caso que alguien nos pregunte, bueno, ¿por qué se le dio la oportunidad a la persona? Pues, ¿por qué? Porque es comprometida, llega temprano, hace bien sus funciones y pues lógico que necesita un crecimiento dentro de la empresa. Entonces es cuando ya también se motiva, como dice el reclutamiento, lo que es interno. Gracias, profesor. Claro, bien, mire, este ejemplo es algo, como bien comenta, por una cuestión de cultura. Pero el ejemplo que les voy a dar, y la verdad es muy válido, eso que comenta Pedro, literal se construye. Perdón, adelante, Elizabeth. Y ahorita cierro el... Hola, Adelante. profesor. Buenos días. Buenos días. Pues, yo creo que en ocasiones llega a pasar de que hay personas que más que se merezcan el puesto, como dice usted, por el tiempo lo exigen. Sin embargo, no dan todavía el ancho. Por ejemplo, a lo mejor si la empresa está buscando un ambiente diferente y a lo mejor por el tiempo que lleva, pues no tiene esa motivación que a lo mejor se está buscando para pues que cambie a lo mejor el ambiente o no sé, varias cuestiones, pero hay veces que nada más lo exiges como por el tiempo que llevas. Sin embargo, a lo mejor las cualidades o lo que estamos buscando cambiar en la empresa como liderazgo o algo así, porque subir es para pues, un puesto mayor, pues a lo mejor no es lo que realmente se requiere o simplemente pues ya te quedaste como en el cotidianismo y pues nada más vas a trabajar como ya como por costumbre o por rutina, sin embargo, pues no tienes esa motivación que a lo mejor alguien nuevo o de otra empresa o pues puede dar. Exacto. Fíjense, ese también es otro punto muy, muy, muy válido. Ahorita lo concretamos. Adelante, María Luisa. Buen día. Buen día, profe. Pues también fíjese que, bueno, en el caso de una compañera que tengo, pues se hizo la promoción interna del puesto, ¿no? De asistente de dirección. Ella ya contaba con la antigüedad correcta, ya sabe el manejo también de todo lo que conlleva el puesto, pero su impedimento fue que no tenía licenciatura. Entonces, para la organización fue más fácil contratar a una persona con experiencia y con licenciatura a darle una capacitación, el cual pues sí fue su inconformidad de ella, pero pues también entendió pues de que en esa parte pues ella no cumplía con ese requisito, ¿no, profe? También depende también a veces de los estudios. Exacto. Miren, fíjense, estos tres ejemplos, porque la verdad los tres son totalmente distintos, en los tres hay un factor que se encuentra, bueno, este factor se encuentra en los tres, que es precisamente la experiencia. De verdad es algo muy bueno, ¿no? En los tres. Pero la organización va a exigir algo. Esta exigencia es natural. O sea, esta exigencia se puede dar por cultura, como lo mencionaba Pedro, se puede dar también por requisitos, o sea, literal es una exigencia ya que viene en un manual de manera rigurosa para todos. Y la otra es que de pronto, cuando nosotros encontramos dentro de la organización un motivo
que se pueda permear y que los demás entiendan, de verdad que esto va a ser una competencia muy sana. Y eso, ese equilibrio, encontrar esa competencia sana, hace que tu organización, hagas lo que hagas, sea meramente una organización productiva. Ejemplo, bueno, veía de los tres, por ejemplo, de lo que mencionaba Pedro, de pronto puede parecer que esto incentiva, que esto obviamente motiva a alguien que a lo mejor ya lleva tiempo, pero aquí la exigencia es de esa persona. La persona, a través de esa exigencia, a través de todo lo que está produciendo, puede exigir, e incluso a veces sin el tema de levantar la mano, hace que la misma organización diga, a ver, este chavo, este señor, esta persona lleva tanto tiempo, se está esmerando, está produciendo, adelante, ¿no? Caso distinto a que tú levantes la mano y lo exijas, ¿sí? Aquí vamos a encontrar diferentes elementos en donde el concepto de exigencia va a depender mucho de la perspectiva. Quiero aterrizar estos tres con un ejemplo. Va muy de la mano con lo que mencionaba en la última participación. Yo conocí en una zona foránea que la verdad el reclutamiento en provincia, y de verdad es algo sumamente difícil por los perfiles y por el requisito. Resulta que me tocó dirigir una unidad de negocio y había una señora, y digo literal una señora con el concepto por la edad. Ella ya tenía más de 50 años o estaba por cumplir 50 años y para la actividad que realizaba, que era una actividad de supervisión en campo, súper bien. O sea, traía los mejores números, conocimiento de todos sus clientes, pero había ciertos detalles que no permitían que todavía catapultara, o sea, que pasara al siguiente nivel. Primer detalle, no le gustaba nada que tuviera que ver con la tecnología. O sea, si tú le pedías un reporte, el reporte venía casi en una hoja de estas de cuadrícula, ¿no? Tú le pedías un proyectado y el proyectado venía a mano. De verdad, ella incluso no tenía computadora. Segundo, no le daba miedo manejar. O sea, ella, de verdad, con lo que generaba, fácilmente se podía comprar un coche el que quisiera. Pero no quería, tenía miedo. Y tercero, no tenía la licenciatura. De verdad, numéricamente y en una cuestión técnica, era el mejor candidato. El mejor candidato. Tenía ya antigüedad, que era otro de los factores. O sea, tenía más de 6 años en la organización. Para el puesto, normalmente a los 3 años ya estabas brincando de nivel y más por el número que ella representaba para la empresa, los números que generaba. Y era una persona que, valga la redundancia, su personalidad sí inspiraba, sí era un líder, sí inspiraba, pero no cubría con esto. Entonces, de pronto, cuando había alguna promoción o cuando se abrió una vacante, la verdad es que todos volteaban a ver a esta señora. Y numéricamente, en reuniones, siempre destacaba con los números, siempre destacaba veían patrones, o sea, es decir, era una constante. Pero al momento, por lo menos cuando me tocó a mí, o sea, conocerla, cuando trabajé con ella, siempre era esa cuestión de, oye, a ver, o sea, no sé, y creo que a todos nos puede pasar. Sin embargo, el tema que a nosotros nos compete, si es que tenemos un elemento con esas características, es orientarlo. O sea,
Mucho de esa orientación, mucho de ese coacheo, perdón, depende de nosotros para que tengamos a los mejores elementos. ¿Con qué iniciamos? Con el tema de la computadora, ¿no? Y literal fue así de, a ver, esto se necesita de esta forma, tratar de quitarles miedo. Y cuando hablo de esta parte foránea, no quiero que se malinterprete, ¿no? Si alguien viene de provincia de recursos, para ellos es como, lo necesito, yo lo puedo manejar igual en papel y esto, pero pues ya estábamos en una estructura y en una empresa que literal lo solicitaba de esa forma. ¿Para qué? Para poder alimentar una base de datos, para poder subirlo a un programa mucho más rápido, para que aplicaciones que incluso ya traíamos en las mismas tablets, en los teléfonos, pudiera brindarnos mayor flexibilidad al momento de manejar información. Iniciamos con eso. Después con el tema de la escuela. Y era otro tabú. Es que ya estoy muy grande. Es que, pues, que, literal, era el, ¿qué van a decir en la escuela? Que yo estoy vieja. O sea, no. Era romper con ese esquema y por eso esa parte de la antigüedad la recalqué. Porque de pronto, no porque ya tenga todo ese perfil y porque ya esté, digamos, con cierto tiempo y cierta experiencia, tiene que ascender. ¿Por qué? Ahora, aquí viene el por qué con este ejemplo. ¿Qué va a pasar en el momento en el que ascienda a otro nivel y tenga que capacitar a alguien? Tenga que pedirle, por ejemplo, que tuviera que pedirle el formato a un subordinado, si ella no lo sabe hacer. O que tenga que, por ejemplo, motivar, porque si era una motivación cuando entraban los promotores, asesores, y decirle, oye, aquí es un trabajo en donde necesitas un vehículo. Y vamos a armar un plan, incluso había planes de ahorro para que pudieran facilitarse en menos de un año el obtener un vehículo, por lo menos una moto, ¿no? Ya no estoy hablando de un auto, pero por lo menos para este puesto que necesitábamos con esta señora, sí era un auto, porque cuando iban a hacer alguna gestión, pues no se trepaba a 3 asesores o al gerente en una moto, ¿no? Y digo, era ya por un tema de nivel o de puesto. Entonces, esta exigencia, toda esta parte, podría pensar que se puede cubrir por una cuestión de antigüedad, pero a veces es romper con esa barrera y más con el tema generacional que viene. Ahorita nos mencionaban en el ejemplo que nos decía, si no mal recuerdo, María Luisa nos decía que pues esta persona no tenía la licenciatura y de pronto viene un chico y trae la licenciatura y trae experiencia. Dale, ¿no? ¿Qué pasa cuando lo hablábamos con el tema del perfil, cuando perfilábamos nuestro anuncio en la vacante? Experiencia, licenciatura, vehículo, manejo de, por lo menos de la paquetería más básica de Office. Y si lo tienen, aunque esta persona llevara 6, 7 años, pero, perdón, no quiere romper con esa barrera, va a llegar alguien que lo cubra y lo puede hacer. Pero aquí de lo que se trata, y volviendo a la diapositiva, es que nosotros dentro de la misma organización tengamos precisamente o generemos precisamente esa retención. Y les mencionaba una palabra que de pronto ya es como muy sonada, que es el tema del coaching. Nosotros tenemos que ir guiando a esas personas que consideramos que tienen un potencial o que consideremos que tienen habilidades superiores a otras, porque eso sí pasa. O sea, no es que se demeriten, sino tenemos que ser muy objetivos y saber qué persona va a cubrir perfectamente con esa vacante. Y ahora veamos la parte positiva. Si nosotros vamos literal transformando ese miedo, por ejemplo, del ejemplo que les puse, valga la redundancia, ejemplo del ejemplo, del ejemplo que les puse, si vamos transformando eso y esa persona aprende y vence ese miedo, va a tener también la seguridad de que al momento en el que comparta
esa información o esa vivencia, ejemplo de que, a ver, yo llegué aquí a esta organización y no sabía utilizar la computadora y ahora la manejo y te puedo capacitar. ¿Qué le está dando a entender? Que él también lo va a poder hacer. O sea, ya hay un aprendizaje, ya hay incluso una línea en donde puede transmitir algo que es real. Me compré un auto con esto, aprendí a manejar, incluso yo entré aquí sin la licenciatura y con lo que obtuve o con el apoyo, no sé cómo se pueda plantear, podamos nosotros también eh, vender esa parte de cultura de la organización en donde se está preocupando porque tú crezcas. Y eso hace que retengas empleados y que no dependas de alguien externo. Vamos a ver incluso más adelante cuáles son las ventajas de esta retención. Bien, ahora, tomando en cuenta los requisitos del puesto laboral, se debe evaluar las aptitudes del empleado, el conocimiento que contenga para dominar cualquier situación en el puesto, que es importante. Por ejemplo, si debe dirigirse a otro personal y no tiene el carisma necesario para mantener un ambiente ameno y ligero, su desempeño no será el mismo. Y esto también tiene que ver mucho por cómo nosotros vamos orientando justo ese camino para esa persona. Y trabajar con este tipo de detalles. Hay personas que les cuesta o que son súper introvertidas y también es válido que nosotros como organización podamos tener ciertas reuniones, podamos colocar ciertos talleres para que esto se pueda trabajar. De verdad que el que una persona reciba de una organización hace que genere un sentido de pertenencia, que esa persona también sienta ese apoyo por parte de la organización y termine, pues de alguna manera, ganándose, lo va a poner de una manera muy idealista, ¿no? Pero ganándose no solamente el respeto, sino colocándose la playera y la camiseta de eso que ha construido la empresa para él como individuo, como persona. Aunque ciertamente puedes ahorrarte tiempo, dedica todo lo que sea necesario al entrenamiento y readaptación de la persona al nuevo puesto de trabajo, tanto antes de tomarlo como al momento de hacerlo. Lo que decíamos, se va armando un piloto con la intención de que cuando se aborde esa vacante, se tenga el menor tiempo de capacitación, que ese piloto incluso funcione como trampolín para que esa persona tenga seguridad, para que esa persona pueda manejar todas las herramientas, para que esa persona se pueda desenvolver en el menor tiempo. Esto va a permitir que tu capacitación o que la adaptación sea menor. Ya lo habíamos visto y que no se convierta en un gasto. Ahora, reclutar internamente puede traer beneficios, ya que ya hemos repasado anteriormente. Sin embargo, al momento de tener una vacante disponible, es necesario considerar si se requiere de la participación de nuevas personas o nuevas ideas. ¿Cuáles serían los posibles resultados y tomar la mejor decisión para la empresa? Ojo, aquí también esto es importante. Este detalle es importante. Si nosotros tenemos una vacante y esa vacante requiere, por ejemplo, de adaptar una herramienta y no contamos nosotros dentro de la organización con alguien que la maneje, tampoco es tan sano aventurarnos, lo que les decía. Si, ejemplo, en esta organización donde estaba, y justo también me tocó con esta unidad en donde estaba esta señora, ingresan un proceso con unos smartphones para poder hacer rutas, para tener un método de cobranza y de gestión mucho más fácil, y le cuesta a ella adaptarse a esto y transmitirlo a la organización que ella tenía. Entonces, de pronto, ahí es donde haces un alto y dices, necesitaré a alguien externo que tenga esas habilidades o que tenga conocimiento para poder transmitirlo. Entonces, es identificar
y tomar esa decisión probablemente no se convierta en un riesgo si el análisis es bueno. Entonces, vamos aquí a partir de esta pregunta, si es necesario alguien externo por todo lo que conlleva o lo puedo cubrir con alguien de manera interna. Esto es necesario, hacerlo antes de hacer esa pregunta. Segundo, organizar o armar un proyecto o un piloto para que el tiempo de adaptación a este nuevo puesto sea lo más breve. Y posterior, el tema del coacheo. Son estos 3 pasos, van en ese nivel. Preguntarme si necesito a alguien interno o externo. Segundo, organizar un piloto o un programa para que el proceso de adaptación sea menor. Y el tercero, el coacheo. Eso está dentro de nuestro lado, de nuestra cancha. Eso es responsabilidad de nosotros para que funcione. Ahora vamos a ver los canales de reclutamiento externo, ¿sí? El reclutamiento externo se realiza mediante una convocatoria general, mediante un llamado. Esto puede ser con distintos medios. Y posterior a esto son entrevistados para verificar que cumplan con el perfil. Lo que veíamos con el ejemplo que nos decían en la última participación. No cumple, no tenía licenciatura, tenía la experiencia, pero le faltaba este perfil. Ok, aquí ya perfilamos. Hicimos ese llamado, se entrevistó y ahora, posterior a esta entrevista, vamos a empezar con ese reclutamiento. Ahora, ¿qué ventajas tiene el reclutamiento externo? Puede cambiar la visión de tu empresa aportando nuevas ideas que pueden ser útiles. Y aquí quiero ser como muy práctico y muy directo. No es lo mismo, y de verdad no merito por nada del mundo a quien haya estudiado por generaciones, porque es mi caso, pero yo veo, por ejemplo, ahorita el perfil, yo que soy mercadólogo de hace 15 años, contra el perfil de un egresado de mercadotecnia de hace 2. Trae herramientas mucho más actuales, mucho más frescas. Obviamente el concepto de tecnología es totalmente distinto al de hace 20 años que al de hace 2. Entonces, este aporte de nuevas ideas resulta en ocasiones ser muy útil. El segundo punto, renueva y tienes la posibilidad de mejorar el ambiente laboral presente en la empresa. Ojo, aquí no estamos hablando de un tema de edad, ¿sí? Estamos hablando de un tema de concepto cuando tu organización probablemente ya se cicló, porque las personas lo convierten en rutina y no hay nada nuevo. Entonces, esto puede renovar no solamente el ambiente, sino, lo veíamos en el punto anterior, la visión de la empresa. Y tercero, ayuda a actualizar y alimentar tu base de talentos, fortaleciendo los equipos de trabajo y mejorando la productividad. ¿A qué me refiero con esta base de talentos? Lo puse ahorita con un ejemplo con el tema tecnológico. De pronto ves un currículum de algún talento joven, me refiero ahora sí a edad. Esto tiene 2 puntos que a lo mejor van a ser de pronto controversiales. Tienen muchísimo conocimiento con un tema tecnológico que es lo que ahora se está manejando o lo que ahora está combinando la parte de la experiencia con la tecnología. Y la otra es que de pronto los procesos se pueden realizar a través de esta tecnología un poco más rápido y eso se convierte en un talento y en algo productivo. Entonces, para los que tenemos de pronto una edad profesional ya un poco más, vamos a ponerla así, avanzada, ¿no? Yo voy a poner el ejemplo. Yo tengo 36 años y una persona que está egresando de 22, 23 años probablemente tenga las herramientas más frescas. Entonces, lo que yo debo de hacer
al momento de reclutar y perfilar es ver o mediar esa parte en donde exista esa capacitación, porque hay personas que a los 40 años se siguen capacitando y pueden combinar esta parte de experiencia y de talentos o de ese refrescar habilidades y herramientas. Entonces, esto debemos de ser muy analíticos también al momento de hacer ese reclutamiento externo. Tratar de que se combinen estas dos, porque veíamos un tema de ambiente y normalmente un ambiente joven lo hace un ambiente muy dinámico y un ambiente de pronto en donde se equilibren estas áreas, tanto de dinámica como experiencia, al hacer clic de verdad es algo súper dinámico y muy productivo. Entonces, es importante que nosotros analicemos y que lleguemos como a ese punto medio, pero que identifiquemos en todo momento ese equilibrio. Aquí la base de talentos también funcionaría como esa, vamos a ponerlo así, como esa banca. Si fuera un equipo, es como si fuera una banca. Tratar de mantener ese archivo con estos posibles talentos para ver en qué momento pueden cubrir, si es que tenemos alguna situación extraordinaria, en qué momento podrían cubrir una vacante. Y bien, ahora vamos a ver los tipos de reclutamiento. Ya externo, perdón. Ya vimos o cerramos el tema del interno. Obviamente lo vamos a hacer de una manera un poco más directa porque va a ser dentro de nuestra organización, pero para llegar al reclutamiento externo nos vamos a requerir, en este caso, de algunos medios y de algunas herramientas para que pueda ser más efectivo. La primera es el reclutamiento por internet. Aquí coloqué redes sociales, porque ojo, como lo menciona aquí, es una de las plataformas más consultadas actualmente. O sea, ya podemos ver un anuncio o una vacante en cualquiera de las plataformas, hablando de redes sociales, que son bastantes. Y ahora, para que no se malinterprete, no solamente redes sociales, es Facebook, Instagram, cuestiones de entretenimiento. Ya hemos visto el tema de LinkedIn, ya hemos visto el tema de estos grupos que ahora se hacen hasta por WhatsApp de reclutamiento zonal. Es algo de verdad increíble. Y la ventaja, digo, y lo veo en una cuestión generacional, la ventaja es que ahora esto permite el intercambio de currículums, el intercambio de pronto hasta de, pues incluso de datos que nos facilitan esa selección. Bien, aquí dice redes sociales, siendo una de las plataformas más consultadas actualmente, colocar anuncios en las redes sociales de tu empresa puede ser de gran ayuda. Si cuentas con una cantidad de seguidores importantes, ni siquiera es necesario que promociones la publicación y puedes ahorrarte dinero. Sin embargo, si deseas llegar a muchas más personas, pagas una pequeña cuota correspondiente al pago de publicidad. Pero aquí es algo muy, de verdad, muy real lo que comenta. Si cuentan o si se alimenta con un número importante de seguidores, esto se hace de una manera muy orgánica. Se hace de una manera súper natural y sencilla, y el alcance es grande. Incluso si es una organización pequeña, se puede hacer a través de el mismo compartir entre los integrantes de la organización de esa red social. Permítanme un segundito. Listo, disculpe. Bien, entonces, esto de reclutamiento por internet le vamos a dar como el peso
en este momento a las redes sociales por el impacto que tienen, ¿sí? Ahora, creo que ya se convierte en una herramienta el hecho de que cualquier organización tenga cuenta en las redes sociales más importantes. No solamente para promocionar sus servicios o productos, sino para hacer este tipo de campañas. No necesariamente tiene que estar fijado o colgado el tema de que hay vacantes, a menos de que esto lo amerite. Pero para cuando se tenga que promocionar, esto va a generar un mayor impacto. El segundo es el reclutamiento por sitios de la empresa. Páginas de empleo dentro del sitio oficial. Es importante que toda empresa tenga una página web con una descripción de su misión, visión y valores. Además de tener la opción, trabaja con nosotros. Puede acercarte a un personal valioso. Esto lo he visto en algunas empresas. En la última que vi fue una de Santa Clara, en la página de Santa Clara. Venía, hay un clic, obviamente venía su página principal, digamos su primer banner, y decía en un pequeño apartado que si quería pertenecer a la familia de Santa Clara, ¿no? Entonces, obviamente, pues ahí es digamos, el primer contacto. Al momento en el que das clic viene otra vez todo como lo menciona aquí, viene cuál es la visión, cuáles son los valores, porque es importante que la persona contenga estos valores si es que quiere ser parte de, o sea, va siendo como una cuestión de pertenencia, de lo que hablábamos hace rato. Entonces, esto, aparte de que lo va a hacer mucho más formal, porque, por ejemplo, tú puedes colocar en tu red social la vacante y de ahí pones el link y cuando le pican ese link te manda al sitio oficial de la empresa y ahí te manda ya algo formal. De verdad, este proceso, por muy burdo que parezca, lo va haciendo o lo va formalizando. Entonces, esto considérelo, sí es importante y que se quede, digamos, de cajón para ir haciendo como un portafolio de posibles candidatos, lo que mencionábamos hace unos momentos. El siguiente son las agencias de empleo. Aquí vean este dato. Se considera que actualmente el 76% de las personas consiguen un trabajo mediante portales de empleo. Anteriormente era el periódico, ¿no? Ahora ya cambió. Estas agencias siempre clasifican y especifican correctamente el perfil requerido para el trabajo, para tener éxito en este tipo de portales. Estas agencias funcionan literal como embudo. Esto lo que hace es, como menciona aquí, es perfilarlo, pero ya de una manera, valga la redundancia o valga la expresión, de una manera ya muy específica. Es decir, que coloque prácticamente a los candidatos ideales para esa vacante en tu organización. Entonces, no solamente lo perfilan por un tema de CV o un perfil básico, ¿no? A ver, licenciatura, inglés, el Office, esto, ya te va colocando cosas mucho más específicas. A ver, la zona, la experiencia, las referencias, o sea, se encargan absolutamente de todo y por eso es que alcanzan este porcentaje, por la efectividad que tienen y precisamente por hacerlo en un periodo mucho más corto, por eso es que se contratan estas agencias. Entonces, esto se ve como una inversión cuando nosotros ya necesitamos de manera urgente cubrir esa vacante. Y el outsourcing, ojo, esto es muy diferente. Es muy diferente. El outsourcing son agencias de reclutamiento externas y son una de las opciones más utilizadas por ser más rápidas y capaces de encontrar el perfil que necesites. Este outsourcing ya tiene un folder, ya tiene
una base de datos. Aquí les puse algunos ejemplos para que veamos cuál es la diferencia. Mientras esta agencia de empleo puede ir a hacer todo el proceso de capacitación, digamos que lo va a hacer por ti, ¿sí? Y las agencias de reclutamiento externas, que son el outsourcing, de lo que se encargan es de venderte o de proporcionarte esos candidatos y que tú hagas el proceso, ¿sí? En ocasiones sí también hacen todo el proceso, pero obviamente esto ya es mucho más costoso. Aquí les puse un ejemplo de las más populares, ecoservicios de personal que conocemos como ADECO, Humankind, American Chambers of Commerce de México y Staffing Personal. Este tipo de agencias, por ejemplo, ADECO, ellos ya tienen una página y lo que hacen todos los candidatos es mandar de acuerdo, más bien no de acuerdo al perfil, sino de acuerdo a su perfil, suben el CV y ellos se encargan de organizar. A ver, este es médico. A ver, este es publicista. A ver, este es maestro de educación física. O sea, así lo perfilan y cuando tú contactas, por ejemplo, a ADECO y le dices, a ver, necesito unas personas para cubrir esta vacante, ellos de inmediato, pum, a ver, tengo estos y te los envían y dependiendo obviamente de la capacidad que tú tengas, ellos te van a enviar cierto volumen, pero ya hicieron todo ese perfil. Entonces, te van a ofrecer paquetes, porque hasta eso tienen paquetes, te van a ofrecer, si nada más quieres al candidato o el CV, para que ellos te envíen la información y tú hagas la llamada, generes la entrevista o el paquete, digamos, ya completo en donde ellos hacen todo el proceso hasta mandarte a un reclutador a tu empresa, que hagan todo esto, se hace el perfil para que prácticamente tú recibas en las entrevistas finales a los candidatos. Entonces, esa es la diferencia, que ellos sí cuentan, a diferencia de esta agencia, ellos cuentan con esa base. Ellos ya tienen una base para poder perfilar, como lo menciona aquí, de una manera más rápida, ¿sí? Un algoritmo de esa base y ¡pum! Incluso antes de, ellos depuran y verifican que la persona, primero, si ya tiene empleo, se pueda vender como una posible vacante o definitivamente no, y a ti no te hagan perder el tiempo. De verdad, eso es importantísimo. Y aquí vamos a ver el último punto, en donde vienen las instituciones educativas, que normalmente las llamamos ferias de empleo, bueno, hay distintos conceptos, pero bueno, puedes asistir a reuniones de networking para obtener inspiración y mejorar tu empresa. Esto se está colocando como si nosotros empezáramos a adaptar estos procesos y además promocionar la vacante libre que tienes. Es decir, esto normalmente se hace en ferias, pero por qué lo coloqué en esto de instituciones educativas? Las ferias de empleo son una opción benéfica debido a que siempre se reúne una gran cantidad de gente talentosa e interesada en obtener un empleo. Y estas cada vez han cobrado popularidad en los colegios para promover y cazar talentos. Estas ferias, digo, de verdad, a mí me tocó de pronto todavía un proceso no tan tecnológico, en donde tú ibas a una feria de empleo y literal, me tocó estar tanto pidiendo empleo o buscando empleo, como también reclutando, y tú ves como el chavo con tal, y de verdad, eso es una realidad. Deja el currículum, aunque no cubra con el perfil, pero lo deja así como de a ver si pega. Entonces, esto lo que hacía era un retrabajo y de pronto era como, a ver, pues este cuate no me sirve, pero, o me puso, perdón que lo exprese así, me puso una buena historia, un choro súper elaborado que yo digo, híjole,
puedo darle la oportunidad. De verdad, llegábamos como a ese punto. Y cuando se presentaba la realidad era otra. ¿Qué ventaja tiene que nosotros asistamos o hagamos esta labor en una institución educativa? Que logremos como esa intervención o esa vinculación con una institución educativa. Que ellos permitan ese perfil, que ellos vayan trabajando con estos alumnos destacados, que ellos vayan trabajando con los alumnos que consideren que tienen o que cubren con todas esas necesidades que nosotros ya tenemos como empresa y trabajen con ellos. Va a haber probablemente un periodo o un proceso en lo que ese alumno sale y nosotros lo recibimos como empresa, pero va a ir ya encaminado, ya tiene un perfil y si retomamos todo lo que hablábamos, vamos a poder capacitar, vamos a poder, de alguna manera, hacer de este elemento algo maleable. Suena de pronto como muy feo el concepto, pero es la realidad. Nosotros buscamos personas que se puedan amoldar a las necesidades que tenemos y si alguien trae conocimiento muy fresco, conocimiento práctico, digamos, muy novedoso, que es lo que están brindando ahora las instituciones educativas, nosotros vamos a tener un diamante, literal, para poderlo encaminar a esta parte profesional. Bien, me gustaría finalizar esta sesión. Ahorita tocamos de pronto dos aspectos, ¿no? Que es el reclutamiento interno y el reclutamiento externo, pero hay algo, y por eso le di como bastante énfasis, que es precisamente la retención de tu talento, la retención del personal. Esto, ¿por qué? Bueno, más bien, ¿por qué hago tanto énfasis? Porque ahora hay tanto, digamos, se manejan o se pierden muchos valores dentro de las organizaciones, que es muy difícil conservar a alguien leal, de verdad. Y más por una cuestión económica, más por una cuestión de competencia. Entonces, coachear y trabajar depende de nosotros. Yo soy de la idea de que el reclutamiento externo es bueno, siempre y cuando sea una situación de verdad de urgencia o algo que no estaba dentro del plan. Pero si nosotros manejamos un buen plan con la organización que tenemos, vamos a permitir que todos crezcan. Y probablemente eso lo aprendí de verdad a la buena, o sea, de verdad, con un jefe de verdad, con una buena experiencia. Si tú haces que tu organización crezca, tú vas a crecer. Eso es de cajón. Y entendiéndolo literal así, con un pizarroncito, o sea, si tú estás en esta estructura, ¿no? Y vamos a poner que cada vez es una estructura, y tú haces que eso empiece a robustecerse y estás aquí y haces que crezcan los de abajo, te van a empujar. Entonces, veamos eso como una posibilidad para que nosotros crezcamos. Entonces, la capacitación es indispensable. El que no, o más bien el que rompamos ese obstáculo o esos miedos a herramientas nuevas, a capacitaciones nuevas, de verdad que eso influye mucho. No nos cerremos, no seamos de pronto esa organización tan cuadrada o tan cerrada al tema de los cambios. Tratemos de verdad de proponer cosas nuevas, tratemos de que incluso esas capacitaciones vengan de conocimientos nuevos, de herramientas nuevas para que permita no solamente una frescura en el ambiente, una frescura en la parte técnica o en la parte
de la estructura de la organización, sino también para nosotros. El tener conocimientos nuevos va a permitir que también se puedan transmitir cosas totalmente distintas y que la organización no se cicle. Esto es muy importante. Bien, pues les deseo a todos un excelente fin de semana. Creo que ya, por lo menos, a María Luisa ya te veo bien, ahí vamos también en casa, nosotros también echándole muchas ganas. Síganse cuidando todos y pues nos vemos por aquí el siguiente sábado, ¿vale? Que estén muy bien, que tengan un buen fin de Muchas semana. gracias. Ya nada más la tos y la ronquera, que ya es lo que queda. Pero ya Y estamos ahorita mejor. sigo con gripita, pero ya es menos, ya vamos evolucionando. Muchas bebidas, muchos cuidados, el cubrebocas para todos. Y pues bueno, de verdad me da mucho gusto que estés mejor, María Luisa. Muchas gracias, profe. Cuídese Bien, nos mucho vemos. igualmente. Gracias igualmente. Nos vemos el siguiente sábado. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.